Continuamos con nuestro estudio de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 12. Recordemos, ya estamos cerrando este capítulo. En este capítulo se nos narra cómo la iglesia nuevamente pasa por un periodo de persecución. Como Herodes, que ya dijimos no es el único Herodes que aparece en las escrituras, es el nieto de Herodes el Grande el que se relata aquí en Hechos capítulo 12. Y él mata a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el hijo del trueno, también conocido como Santiago. Y después encarcela a Pedro. Es ahí donde nos quedamos la vez pasada. Nos dice la Biblia, Herodes Agripa, que históricamente es Herodes Agripa I, porque después su hijo es Herodes Agripa II, delante del cual Pablo va a comparecer más adelante, casi al final del libro de Hechos. Entonces, este Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Recuerden que Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, y entonces Herodes Agripa, pues como dicen los jóvenes, quedó como payaso. Lo iba a someter a juicio. Ya no tiene Pedro, ya no tiene a quién someter a juicio, y entonces pues la gente se pudo haber quedado ahí con las ganas de ver este juicio, y pues como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Recordemos que la tradición de los romanos era que si un soldado perdía a un preso, si se le escapaba un preso, este castigo que iba a sufrir el preso era el que se le transmitía al soldado. Entonces en este caso pues probablemente iban a matar a Pedro, y los soldados fueron todos sentenciados a muerte, los 16 soldados al menos que estaban cuidando a Pedro. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Recordemos que ya hemos hablado de Cesarea. Cesarea era un lugar en el que precisamente Pedro estuvo ministrando a un centurión, a Cornelio. Este dibujo nos muestra cómo el ángel sacó a Pedro, se nos muestra un soldado aquí dormido. La verdad es que no sabemos qué pasó. Si estos soldados se quedaron dormidos, lo más probable es que no. Pero Dios pudo haberlos hecho caer en un sueño profundo. Quizá también Pedro y el ángel pasaron de una manera que no lo vieron los demás. No sabemos en realidad qué es lo que ocurrió, pero sabemos que Dios envió a su ángel para liberar a Pedro, y Pedro entonces va a la casa de la mamá de Juan Marcos, y la sierva pues se emocionó al escuchar la voz. Los que estaban ahí en la reunión no creían que Pedro estuviera libre y pensaban que estaba loca la sierva, ¿no? En estos mapas les pongo más o menos los reinos que tuvieron los Herodes. Así lo encontré en internet. Los reinos que tuvo Herodes el Grande, que aparece aquí en el lado izquierdo de la diapositiva, con unos colores un poquito más cercanos al café. Esto era el territorio que tenía Herodes el Grande. Recuerden que era el territorio que le asignó el gobierno romano. Y pues sí, se dice en la Biblia que era rey de Judea, pero también era rey de otras zonas. Entonces, esto es el rey que tuvo el abuelo de Herodes Agripa. Después, ese reino pues fue heredado por diferentes personas. Tuvieron control sobre unas regiones, tuvieron control sobre otras regiones. Entonces, el reino pues tenía varias zonas que aparecían acá. Y se los puse porque hay dos ciudades importantes que se mencionan en el capítulo 12. Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran lugares que estaban sobre la costa del Mediterráneo, y esta costa oriente del Mediterráneo era pues un lugar que llegaba a Sidón, a Tiro. Ahí tenían sus puertos, y la gente de Tiro y de Sidón pues había apoyado de manera histórica, por ejemplo, la construcción del templo. Recuerden ustedes que cuando muere David le encarga a Salomón la construcción del templo, y de Tiro y de Sidón se sacó madera. Entonces esa madera se ponía en balsas, se llevaba aquí por la costa, por el mar, para poder después ponerlo en Jerusalén y así construir el templo. Entonces Tiro y Sidón, nos dice la Biblia, que dependían en gran medida del reino que tenía Herodes Agripa, que más que nada era esta región del norte, de Traconitis, de Betbatenea, de Auranitis, de Ulata. Hay lugares que yo nunca había escuchado, pero bueno, más o menos es esta región que está al norte, era donde tenía control Herodes Agripa. Entonces, de esta región se extraían nutrientes, se extraía comida que se le daba a Tiro y Sidón. Obviamente a cambio de podría ser dinero, oro, plata, madera, no sabemos, pero estos pueblos, Tiro y Sidón, que estaban en la costa del Mediterráneo, dependían del reino de Herodes. Entonces, en ese contexto histórico, Lucas escribe del versículo 20 en adelante. Dice: ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Ya dijimos, es la zona norte de Tierra Santa, que estaba en la costa del Mediterráneo. Eran otros reinos, pero estos reinos, Tiro y Sidón, habían hecho algo que hizo que Herodes Agripa se enojara con ellos. Acuérdense que Herodes también era un niño así fresa, un niño mimado, un niño caprichoso. Él creció con los emperadores Claudio y Calígula, eran sus cuatachos. De hecho, estuvo un ratito Herodes en la cárcel. Después, cuando sus amigos Claudio y Calígula suben al poder, liberan a Herodes, y entonces son
ellos quienes, uno de ellos, creo que Claudio fue primero y después Calígula. Claudio puso a Herodes como rey de esta zona, pero Herodes era un mujeriego, era un niño mimado, era un junior, como le podríamos decir, porque era una persona que se daba la vida de rey. Pues imagínense criarse con los emperadores, pues era mimado, ¿no? No creo que le pusiera agua a su shampoo Herodes, no creo que comiera puro frijol y comiera puro arroz. Yo creo que Herodes comía bien mientras tenía chance. Herodes tenía dinero porque pues, su familia era adinerada. Entonces, Herodes era caprichoso y de alguna manera se enojó con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces, ellos enviaron una delegación para que hicieran las paces con él. ¿Quiénes enviaron la delegación? Los de Tiro y de Sidón, salud. Porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Entonces, de la zona que ya vimos que controlaba Herodes, salía alimento que se le vendía a Tiro y Sidón. De otra manera, Tiro y Sidón se veían en un aprieto, pues porque no tenían suficiente comida. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. No sabemos qué le dieron a Blasto, si le dieron dinero, le dieron oro, le dieron plata, le dieron vestiduras, no sabemos qué show, pero de alguna manera se dieron cuenta de que Blasto tenía influencia sobre Herodes y dijeron, oye, pues vamos a congraciarnos con Blasto para poder entonces tener un poquito de comida, ¿no? Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Entonces, se ganan el favor de Blasto. Blasto permite que tengan una audiencia con Herodes y Herodes se puso sus vestiduras reales. Nos dice la historia que estas vestiduras reales tenían como entretejidos el hilo de plata. Entonces, era tal lujo que tenía en su vestidura Herodes que pues, se puso sus ropas reales, pero resplandecían. Entonces, todo esto fue de una forma estratégica. Herodes se presentó para dar un discurso, se sentó en su trono y les dio el discurso. ¿En qué evento fue esto? Lo más probable es que Herodes haya organizado unos juegos en honor al emperador. A Claudio se le hacían unos juegos como si fueran las Olimpiadas. Y en estos juegos se aprovechaba para dar una fiesta, ¿no? Y entonces Herodes aprovechó este evento para poder darles un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un dios y no la de un hombre. Entonces la gente, ya saben ustedes, se quería congraciar con Herodes porque querían nuevamente el alimento que dependía del reino de Herodes. Entonces Herodes organiza este evento, en este evento se le daba honor al emperador, pero también este aprovechó para ponerse sus ropas reales, darles un discurso en un teatro, en un anfiteatro, he leído, en un anfiteatro en el cual la gente lo podía ver y aprovechó el momento para que cuando saliera el sol desde el oriente se reflejara sobre sus ropas que tenían plata. Entonces prácticamente sus vestiduras brillaron, como dicen los jóvenes, brillaron, literalmente brillaron con esos puntos de plata, esos hilos que tenía ahí entretejidos. Y entonces pues la gente se quería congraciar con Herodes, querían hacerle la barba y dijeron, es un dios el que ha hablado y no un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios. Uno podría decir, oye, ¿de verdad es tan grave esto? Bueno, pues Dios lo consideró como algo grave como para castigarlo. Se dice en la historia, por el relato de Flavio Josefo, que Herodes exclamó, a este que ustedes consideran un Dios, pues le están afligiendo los dolores y se está muriendo. Nos dice la Biblia que murió comido por gusanos. Yo había pensado hace muchos años cuando estudié Hechos por primera vez en el seminario que en ese momento había sido comido por gusanos, pero ya conforme pasaron los años, pues leí varios comentarios, entre ellos Charles Ryrie, dice que Flavio Josefo en sus escritos dice que no era que en ese momento los gusanos lo comieron, sino que en ese momento le empezaron los dolores y por 5 días agonizó y después de esos 5 días ya murió. Pero mientras tanto los gusanos, quizá unos parásitos intestinales, le estuvieron atormentando de unos dolores brutales, unos dolores barbáricos. Por 5 días estuvo con tanto dolor que se lo comieron los gusanos mientras estaba vivo. Normalmente los gusanos nos comen cuando morimos, ¿no? A los humanos, pero en este caso a Herodes se lo comieron mientras estaba vivo. Quizá era algún parásito que crecía en la región. Se cree que había unos parásitos que se albergaban en el ganado, en las ovejas, en las vacas, se transmitían a través de los perros y los gatos y después llegaban a los humanos por la cercanía de los perros y los gatos con los humanos. Y por lo tanto esas larvas tenían su desarrollo dentro del humano y creaban gusanos. Estos gusanos son los que comieron a Herodes. Entonces Herodes tuvo una muerte horripilante. ¿Por qué? Porque decidió quedarse con la gloria en vez de darle gloria a Dios.
Y pues bueno, ¿cuántas veces no vemos eso actualmente? ¿Cuántas veces no vemos gente que se dice ser Dios, que se cree Dios? Yo una vez hablé con un cirujano que estaba borracho, lo vi en un hotel, estábamos en un congreso, nos quedamos en el mismo hotel, el doctor tiene mucha fama y me dijo, Mario, tú eres cristiano, ¿verdad? Qué lástima, porque tú crees en un Dios y mira, así se hizo en el pecho, yo soy Dios. Y dije, órale, este doctor sí que está tremendo, orgulloso hasta tal punto. Y él no se murió comido por gusanos, él sigue gozando de fama, de fortuna, de gloria. Ya Dios se encargará de él. ¿Por qué Dios se encargó así de Herodes? La verdad es que no sabemos. Este probablemente es el lugar, el anfiteatro, en donde Herodes les arengó, así lo dice la Reina Valera. Los arengó es un verbo que no utilizamos frecuentemente, pero así lo hemos leído. Entonces, aprovechó que el sol estaba saliendo del oriente, le reflejó los rayos sobre el vestido ese real. Y entonces la gente, imagínense, lo vio, wow, este hombre no es un hombre, es un Dios, voz de Dios lo que ha escuchado este pueblo. Y entonces le estaban haciendo la ovación y en ese momento empezaron sus dolores que terminaron con su muerte. Ese es el lugar que encontré. Y pues bueno, este capítulo cierra con este evento que al final algunos teólogos, como por ejemplo John MacArthur, dicen la tontería de luchar contra Dios, porque él lo agrupa así en un estudio y él dice la tontería de luchar contra Dios. Este Herodes lo que hizo fue primero matar a un apóstol, después apresar a otro apóstol, el líder de la iglesia, y después creerse un Dios. Pero no se dio cuenta que con quien estaba luchando era más poderoso que él y al final terminó humillado. Y nos recuerda lo que dice Proverbios, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mientras más se subía Herodes, más se cayó. Por eso hay un chiste que han contado ahí en el mundo dental. Va a sonar así medio raro, porque yo lo voy a decir, pero así me lo han dicho. Dicen, ¿cómo se suicida un maxilofacial? Y dicen, pues se sube a su ego y se tira. Pero dicen, hay un problema, que no le llega. El maxilofacial sigue subiendo, 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 subiendo y no le llega. Así es como lo escuché. Lo mismo le pasó a Herodes. Herodes se subió a su ego, se subió y Dios lo tiró desde ese ego y cayó de una manera brutal. Entonces, por eso se considera una tontería el luchar contra Dios porque no le vas a ganar. Y Herodes no fue el único que luchó contra Dios. En todo lo largo de la historia de la Biblia podemos ver muchas personas que se levantaron contra Dios, que se creían Dios, que se creían poderosos en la Torre de Babel o Nimrod o la gente en el tiempo de Noé. Diferentes personas que se creían Dios, incluso en el tiempo de los reyes. Personas que se oponían a Dios, se oponían a Dios, se oponían a Dios y Dios los terminó castigando. Entonces, así cierra este capítulo. Y este capítulo también cierra pues prácticamente con la vida de Pedro. Lucas dedicó los primeros 12 capítulos a hablar de lo que hizo la iglesia y dentro de lo que hizo la iglesia el personaje principal fue Pedro. Pero ahorita ya no se va a hablar más de Pedro hasta el capítulo 15, pero el héroe, la persona principal de la que se habla ahorita en el libro de Hechos, desde el capítulo 13 hasta prácticamente el final, es el apóstol Pablo. Entonces le pedí a la inteligencia artificial, a Grok, ahí que me hiciera un resumen de la vida de Pedro, ¿no? Entonces me sacó estas imágenes que me parecieron bonitas, porque normalmente me fusilo las de los testigos de Jehová, pero esta vez decidí hacerlo de inteligencia artificial para no entrar ahí en controversias. Entonces vemos la vida de Pedro resumida aquí en algunas imágenes que me hizo la computadora. Vemos a Pedro como una persona impetuosa, vemos a Pedro en la Biblia como alguien que hablaba antes de pensar, ya luego se arrepentía de lo que él decía, de las paparruchadas que le salían de su boca, pero fue una persona que en Dios transformó, una persona sin estudios, una persona que venía del lago, que se dedicaba a pescar y que Jesús le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Este hombre se dedicaba a eso. Conocía el mar, tal vez estaba quemado, estaba trabado, estaba ponchado. Era un hombre que tenía una visión quizá diferente y la imagen que les estoy poniendo aquí al final me gusta porque muestra a un hombre quemado por los rayos del sol, un hombre cuya ropa estaba así, pues no tan elegante, no tenía hilos de plata ni nada, pero es un hombre que quizás su vida cambió, su perspectiva cambió, de haber visto al Hijo de Dios, de haber dicho, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, aquí que me maten porque voy a ir hasta la muerte contigo. Quizá después se pudo arrepentir, quizá, no sé, en esta imagen aparece ahí en el mar viendo al horizonte y diciendo, híjole Señor, ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieras salvado? ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubieras cambiado? Estaría yo todavía ahí pescando, estaría yo ganándome la vida, pero tú me hiciste una persona que salvara a otros hombres, que pudiera predicar tu evangelio. Dios lo convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, pero ahorita va a pasar
a segundo plano. Ya no se va a mencionar más de él, como le repito, hasta el capítulo 15. Vemos algunos otros dibujos que me gustaron de la vida de Pedro. Esta imagen me gustó mucho, me gustó demasiado porque está bien hecha, o sea, los tonos así de grises están bien hechos, pero la forma en la que dibujaron su anatomía de... Señor, déjame que yo camine contigo, así como corriendo, metiéndose al mar, caminando sobre las aguas, yendo hacia donde estaba Jesús. Me gustó cómo estaba ahí y me hacen nada más imaginarme su cara. Yo no sé con qué cara él iba así a perseguir a Jesús. Señor Jesús, quiero estar contigo, quiero verte. No lo sabemos porque aquí nada más lo dibujaron de espalda. Pero Pedro también es dibujado aquí en la computadora como un hombre que pues ya se dibuja aquí viejo, la verdad es que no sabemos qué edad tenía, pero estuvo presente en los últimos momentos de Jesús, fue un cobarde, sí, pero Jesús le dio cierta autoridad. Aquí es dibujado con las llaves del cielo, quizá más tradición de los católicos que de los cristianos, pero Dios le dio cierta autoridad sobre la iglesia. Le dijo, lo que ustedes determinen aquí en la tierra será determinado allá en el cielo. Lo utiliza Jesús con el verbo atar. Entonces, lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le estaba dando autoridad a la iglesia, le estaba diciendo, ustedes van a proclamar la verdad de Dios. Y pues como personaje prominente ahí de la iglesia, pues se dibuja a Pedro con las llaves, pero no quiere decir que Pedro es el que nos dé entrada al cielo, no quiere decir que si estamos muriendo, el primero que vamos a ver es a Pedro, eso no aparece en las escrituras, tampoco significa que Pedro es el vicario o el representante de Cristo. Jesús lo tomó aparte y Jesús le dijo, Pedro, ¿crees en mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esa declaración de fe, edificaré mi iglesia. No le dijo que sobre él iba a edificar su iglesia. Entonces Pedro pasa de ser un pescador de hombres a ser un hombre que predica la palabra de Dios. Ya ahora su vida corre peligro. Ahora los líderes se dan cuenta de que él había estado con Jesús y su tiempo ya está por terminar. Pero Pedro estaba tranquilo, Pedro estaba feliz y cierra este capítulo, Lucas, o más bien cierra este relato que después es dividido en el capítulo 12, diciendo lo siguiente, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Pensamos que obviamente Pedro tuvo que ver ahí, pensamos que Pedro siguió predicando la palabra de Dios, siguió siendo fiel, siguió poniendo su vida en riesgo y al final la tradición nos dice que Pedro murió crucificado por su Señor. Él pidió ser crucificado de cabeza, él no se sentía digno de ser crucificado igual que Jesús. Y lo interesante aquí es lo que Lucas ha estado diciendo una y otra vez. No dice, la iglesia hacía muchos programas, la iglesia hacía muchas donaciones, la iglesia hacía muchos dramas, la iglesia hacía muchas campañas de evangelización, hacía muchas caravanas médicas, ¿no? ¿Qué decía que estaba haciendo la iglesia? La palabra de Dios se extendía y el resultado, ¿cuál fue? Naturalmente, muchos nuevos creyentes existieron en la iglesia. Mientras se predique la palabra de Dios, va a haber nuevos creyentes. Y de ahí Lucas toma la atención nuevamente a este par de personas. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron. Ahí hay una nota que la Nueva Traducción Viviente nos da, que aparece con una D. En esa nota se nos dice cuando terminaron su misión, regresaron de Jerusalén a Antioquía, o algunos otros manuscritos dicen regresaron a Jerusalén. Pero lo más probable es que regresaran de Jerusalén porque habían ya dado la ofrenda que la iglesia de Antioquía de Siria había dado para la iglesia de Jerusalén, porque iba a haber hambre en el tiempo de Claudio, y ya no fueron ellos dos solos. Estos hombres que ya dijimos son considerados por algunos el corazón más grande del Nuevo Testamento y el intelecto más grande del Nuevo Testamento. Ese equipo, ese dúo dinámico, ese par de hombres que estaban ministrando, ahora toman a un discípulo que era este hombre, Juan Marcos. Juan Marcos, ya sabemos que era familiar de Bernabé. Este Juan Marcos, como lo vamos a ver más adelante, abandona a esta pareja, a Pablo, y a Bernabé. Los abandona, los deja, quizá por su inmadurez. Y más adelante Bernabé jala nuevamente a Juan Marcos. A Pablo no le agrada esta situación y entonces se hacen dos equipos. Más adelante se cree que Juan Marcos se juntó con Pedro. Y ese Pedro fue el que le dijo, mira, esto pasó en el Evangelio, y Marcos hizo el Evangelio más breve, más conciso de la vida de Jesús, avalado por un apóstol, que era una de las características que pedían para ser parte del canon, que un apóstol o haya escrito o haya supervisado la escritura de un Evangelio, y entonces Pedro supervisa la escritura de Juan Marcos, porque Juan Marcos no era un apóstol, y por eso el Evangelio de Marcos forma parte de nuestro canon. Con eso cerramos el capítulo 12 y ahora la atención se va a situar en Pablo. Ahora Saulo todavía. Saulo va a ser el personaje prominente de este libro.
Sabemos que no fueron los milagros que hizo Pablo, ¿no? Sabemos que Pablo no quería la atención hacia él mismo. Pablo lo que quería era lo mismo que Pedro, llevar la atención a la palabra de Dios, llevar la atención a Jesús, llevar la atención a que la gente conociera a Dios para que pudiera ser salvos. Simplemente fueron instrumentos escogidos por Dios, pero fueron unos instrumentazos brutales. Eran unos instrumentos que Dios decidió ocupar y que ahorita nosotros podemos simplemente admirar su trabajo, dar gracias a Dios por estos hombres y por muchos otros, ¿no? También que no aparecen en las escrituras, muchos otros que dieron su vida a lo largo de la historia para que el evangelio siguiera proclamándose y de esa manera siguiera habiendo muchos creyentes. Muy bien, nos despides en oración, Mau, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, de cómo ellos, santos hombres, pudieron compartir con mucha gente, Señor, tu palabra y hasta ahora nosotros podemos tenerla en nuestras manos. Gracias te damos por esta clase, bendice a Mario, bendice a todas las chicas que están acá y guárdanos en esta semana. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente.